Atención a la última hora, porque hacía tiempo que no hablábamos de la Casa Real Inglesa desde el Trooping the Colour. Creo que ha sido el último evento. Hay un vídeo aquí en el canal, pero lo importante esta semana ha sido el Royal Ascot, donde vemos las carreras de caballo y sobre todo la realeza inglesa, toda la aristocracia allí reunida, con una importante ausencia, la de Kate Middleton. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha tenido que llegar Concha Calleja para desvelar un motivo de peso bastante importante y tiene que ver con su salud, por el cual no ha podido acudir allí. Lo cierto es que se despierta de nuevo la preocupación por el estado de salud de Kate Middleton, y es que a pesar de que la Casa Real Inglesa, de que desde Buckingham y Kensington se está realizando una campaña prácticamente para que no se hable de esto, en este caso Concha Calleja, que está muy bien informada, ha revelado las verdaderas causas. Vamos a verla y ahora comentamos más. Pasar al otro lado porque vamos a hablar de Kate Middleton, que sabéis que tenía previsto acudir esta semana a las carreras de caballos de Ascot después de 2 años, Paloma, sin hacerlo, pero minutos antes de su reaparición ha cancelado su asistencia, una inesperada decisión que ha hecho saltar una vez más todas las alarmas. Querida Concha, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué ha pasado con Kate Middleton? Vamos a ver el vídeo y me cuentas por qué se ha cancelado. Hace justo una semana la veíamos resplandeciente en la ceremonia del Trooping the Colour. Un evento muy importante para la corona británica y cargado de simbolismo. Fue precisamente ahí, pero en 2024, cuando Kate Middleton reaparecía públicamente. Supuso su reincorporación a la agenda real británica tras anunciar en marzo del año pasado que estaba atravesando un cáncer. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team for which I'm so grateful. Un año después de recuperar su agenda, esta semana la princesa de Gales ha sorprendido a todos al cancelar su participación en la Royal Ascot, un gran revuelo el que ha generado esta inesperada noticia en la población británica y medios internacionales. Kate Middleton cancela inesperadamente la Royal Ascot. Kate Middleton se ausenta de la Royal Ascot para recuperarse del cáncer. Kate Middleton desata preocupación debido a su cancelación de última hora en la Royal Ascot. Una cancelación a última hora tras confirmarse su asistencia, según apuntan, por un error. La Royal Ascot es un importante evento al que el resto de la corona británica sí ha asistido. Kate afronta una nueva etapa en su lucha contra el cáncer, retirándose de los actos oficiales y priorizando su descanso, aunque el hermetismo sobre su enfermedad y el proceso de recuperación sigue siendo absoluto. Fíjate que estábamos mirando ahí, ¿verdad? Y estábamos pensando, claro, ha pasado poco tiempo realmente, Concha. ¿Qué ocurrió? Muy poco. Pues fíjate que es uno de los eventos importantes, la Royal Ascot, y nadie se retira por capricho. Eso ya nos demuestra la importancia que tiene. Pues se sintió muy mal cuando se levantó y pensaban que mejoraría, los médicos de Palacio la atendieron y no mejoró. Había un desconcierto muy grande entre todos los que estaban allí porque tan pronto decían que iba a ir, ella tenía que salir en el segundo carruaje, como tan pronto no, y al final pues tuvo que ser atendida, necesitó atención médica pero hospitalaria. Que esto es lo que fue grave. Esto es lo que me cuentan y lo que no se ha dicho porque el Palacio ni lo va a decir. Y bueno, solo tienes que ver que no ha vuelto a salir desde entonces. ¿Y tiene que ver con el tratamiento del cáncer o con alguna otra cosa? Tiene que ver en que ella no tiene el alta médica todavía. Claro. Entonces, la urgencia de lo que le pasa al rey, lo que está pasando, la caída de popularidad que tiene en estos momentos la Casa Real Británica está forzando de alguna manera que ella regrese antes de lo que ella hubiese querido. Quien tenía que regresar, pero a 100%, es su marido, Guillermo, que además es el que tiene que estar atendiendo todo lo que su padre no debería estar haciendo. Concha, al final no lo hace, ¿no quiere trabajar Guillermo? Ella no. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido 2 eventos seguidos, el Trooping the Colour y luego la Orden de la Jarretera. Y pues, bueno, la Orden de la Jarretera yo ya la vi desmejorada, porque piensa que ella, según me cuentan a mí, todavía no ha recuperado el color que tiene que tener, todavía necesita es que es un desgaste bastante, esos eventos también, necesita bastante tiempo de
De preparación. Es ir a un evento, recuperarte unos días y en esta ocasión no le ha dado tiempo. Eventos donde ella va a ser el centro, donde todo el mundo va a estar mirando si está bien, si está mal, si está más delgada, si está más pálida, si está ojerosa. Pero mira, Concha, en el fondo entonces, se nos había olvidado un poco que estaba mal, porque ya la estábamos viendo de manera muy habitual, ¿no? Claro, porque la estábamos viendo más, pero no era ni siquiera por permiso médico, ni siquiera porque ella quisiera. Y esto no quiere decir, de verdad, que desde el día de Ascot, que le ha dado un susto, porque me dicen que ha sido un susto importante, no está grave, no es que haya empeorado, pero ha sido, pero no ha podido ir. Ha sido un susto importante que para suspender, digo, eso una hora antes, y el caos que había en Palacio, a mí me lo dicen como con mucha angustia, porque tampoco sabemos que Palacio tampoco gestiona muy bien las crisis, tampoco gestiona muy bien las crisis que tienen. Pero esperemos que se recupere pronto y la podamos volver a ver en breve, ¿eh? Bueno, pues ahí teníamos esa información de Kate Middleton. Lo dice Concha Calleja, ingreso urgente, tuvo que recibir atención médica hospitalaria. ¿Qué le pasó? Bueno, es verdad, en el Trooping de Color yo digo, hay cosas que no vamos a comentar un poco por respeto, ¿no? Por el día que era, pero es verdad que la vimos de una pieza. Es verdad que no estaba tan delgada como la vimos en el anterior, ahí salen las imágenes, pero yo dije, cuidado, que yo creo que Kate Middleton no está recuperada. Y ahora se ha visto, ¿no? Bueno, pues estoy de acuerdo un poco también con lo que dice. Es William quien tiene que salir un poco a trabajar. Kate Middleton está enferma, está muy bien, que cuide a su mujer, pero él también tiene una posición institucional que tiene que defender como heredero al trono. Está realizando más actos su padre, que se va a redimir de alguna manera con el Reino Unido a través del trabajo, pero bueno, quiero decir, vivieron un año convulso, pero también han tenido el mismo tiempo un poco para estar calmados, al menos mediáticamente, y yo creo... Principalmente creo que silenciar un poco este tipo de cosas no está bien. Ellos han tenido problemas para comunicar esto del cáncer. Las comunicaciones era como haciendo de menos a la enfermedad, como diciendo, bueno, pues ya se ha curado del cáncer y ya está. Y no pasa nada. O sea, quiero decir, todo lleva una recuperación y nadie se recupera 100%. Puede haber casos, pero son contadas las excepciones. Efectivamente, si ahora ella se encuentra mejor, está en periodo de recuperación y no pasa nada porque está en periodo de recuperación desde hace un año. Pero bueno, yo veo un poco que seguimos un poco con el secretismo, que la comunicación no ha mejorado absolutamente nada y que mientras tanto al Reino Unido los tabloides lo siguen distrayendo con los sombreritos y los modelitos de los Ascot para que no se pregunten efectivamente dónde estaba Kate Middleton y por qué no fue. Esa es un poco la situación y bueno, yo creo que deberían hacerlo público. Aquí tenemos las declaraciones de Concha Calleja. Ha dicho que no se va a hacer público, pero igualmente, bueno, pues nos encontramos con un panorama que de nuevo vuelve a poner en la mira al Palacio de Buckingham cuando la preocupación iba sobre todo en torno guiada hacia Carlos III, Kate Middleton de nuevo protagonista y para mal. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. También uniros al canal de WhatsApp, gracias por estar ahí.